Buenos días. La charla de esta mañana lleva por título El viaje poético y la búsqueda del ser colectivo, el caso de Manuel Carpio. Una de las páginas más bellas de la poesía mexicana es la representada por el poema titulado La Inmortalidad, mismo que en los últimos años de la colonia escribió Fray Manuel Martínez de Navarrete, el vate mayoral o director de la neoclásica asociación La Arcadia Mexicana. En esa obra, en la cual el hablante poético asumía una perspectiva contemplativa reflexiva muy propia del movimiento que condicionaba su práctica textual, se desarrollaron de manera complementaria los motivos de la fugacidad y trascendencia de la vida. La resolución estética que el yo lírico planteaba a ese carácter de la existencia estaba basado en el establecimiento de un paralelismo entre el desarrollo natural y el humano, para explicar que, como proceso, el transcurso vital está asignado o definido por el eterno y constante ciclo de la renovación, de la transformación de la materia. Por ello, para la realización poética del motivo literario, un papel determinante en la inmortalidad es el que desempeña la descripción física de la naturaleza, aunque lo más interesante dentro de ese poema con aspiraciones y planteamientos universalistas es el hecho de que el hablante poético se refiere a esa natura como una entidad propia, nacional, al adjetivarla como una realidad física patria. En este triste solitario llano, do violentas me asaltan las congojas, no ha mucho que extendió sus verdes hojas y salpicó de flores el verano. Este tronco esqueleto con que ufano estuvo el patrio suelo, abrigaba los tiernos pajarillos entre frondosas ramas. El líquido arroyuelo, por márgenes sembradas de tomillos, de cantuesos, de pálidas retamas, de rubias amapolas, de albos jazmines y purpúreas violas, mansamente corría bañando el fértil prado de alegría. Es interesante advertir que, si bien particularmente plástico y armónico, congruente tanto con el horizonte bucólico como con la orientación universalista que signaron al neoclasicismo, el código a partir del cual el yo lírico describe esa naturaleza definida y asumida como un suelo patrio, moviliza y articula contradictoriamente un conjunto de imágenes y representaciones cuyos referentes icónicos refieren a una realidad otra, que al menos dentro del contexto mexicano se suele identificar con el lugar ameno mediterráneo, tan propio de la poesía grecolatina. La descripción de los campos y la naturaleza en general aluden todos a las campiñas romanas o griegas, que no necesariamente tienen anclaje en la realidad de la que surgió el poema. En vez de las tórridas selvas tropicales o de los umbríos bosques de las sierras o de los áureos desiertos del septentrión, que ya por la época comenzaban a ser percibidos y planteados como objetos de la representación artística en poemas neoclásicos como los del cubano Manuel Justo Rubalcaba o los del colombiano José Fernández Madrid, los referentes utilizados en la inmortalidad, en cambio, aluden a los tomillos y cantuesos, a las pálidas retamas y purpúreas violas, odoríferas alusiones que articulan esa imagen bucólica, atemporal y universal del mundo, sí, propia de la tradición grecolatina y renacentista que retomó y refuncionalizó el neoclasicismo, pero que realmente poco o nada caracterizaban a la realidad nacional, al patrio suelo al que aludía el hablante poético. De esta manera, pues, se comienza a perfilar una diferencia sustancial entre la literatura escrita en México y la de las otras tradiciones de América del Sur desde principios de la centuria decimonona, con plena conciencia y constancia desde la década de 1820, cuando poetas como el venezolano Andrés Bello, el ecuatoriano José Joaquín de Olmedo o el cubano-mexicano José María Heredia se dieron a la tarea de articular un conjunto de imágenes y representaciones con las cuales incidir en la configuración de un imaginario ético y estético propio y original, mediante el cual se buscó construir una conciencia y un discurso, código nacionales, que le diera representatividad y trascendencia a la naturaleza y la historia patria, con textos tan célebres, tan reveladores, como la alocución a la poesía, agricultura de la zona tórrida, la victoria de Junín, canto a Bolívar o al sur.
En contraste con lo sucedido con esas otras tradiciones culturales y literarias de Hispanoamérica durante el primer tercio del siglo XIX, y pese a diversos intentos previos que se dieron en la propia tradición, como los del Conde de la Cortina, los de Andrés Quintana Roo o los de Francisco Ortega, la literatura mexicana comenzó a definir y consolidar conscientemente un perfil ético y estético propio, autónomo y original, solo con posterioridad a junio de 1836, cuando se fundó la Academia de Letrán, la asociación romántica que se dio a la tarea de estimular sistemática y críticamente la producción literaria nacional, con el afán común de crear una literatura independiente de la europea. Debe señalarse que no es que los temas, mejor dicho, que las alusiones nacionales estuvieran ausentes de la producción literaria de los años previos, sino que temática y artísticamente estaban anclados a tópicos, perspectivas e interpretaciones del momento, a las diferencias de opinión del estrado o de la publicación, a las materias y polémicas ideológicas, tanto como a resoluciones poéticas formalmente neoclásicas, caducas por automatizadas ya para la época, que no llegaban a articular un planteamiento ético y estético novedoso y trascendente. En este sentido y en este contexto, los trabajos de la Academia de Letrán implicaron la reflexión sistemática acerca del sentido y función, sobre todo acerca de la trascendencia que debían tener las actividades literarias dentro del contexto recién independizado hacía apenas 3 lustros. Fuertemente determinados por la concepción de la literatura en general, de la poesía en particular como parte de las bellas letras, esto es, por la concepción humanista renacentista de que literatura es todo lo escrito, historia, derecho, filosofía, poesía, gramática, los lateranenses se dieron a la tarea de desarrollar y comprender la praxis poética como expresión consciente de las pasiones, de los valores y de la idiosincrasia viva y contradictoria del pueblo, lo que los llevó a entender las diversas manifestaciones literarias como realizaciones no solo estéticas, sino éticas, a partir de las cuales los individuos y la sociedad en su totalidad podían articular un discurso y un horizonte de representaciones plásticas y conceptuales mediante las cuales expresar sus posibilidades, sus alcances y sus límites, sus contradicciones. En conclusión, como bien reseña Eva Lidia Oseguera de Chávez, con los trabajos de esta agrupación, comenzada como tertulia juvenil, se reunieron los más destacados autores del momento, pertenecientes a las más disímbolas tradiciones artísticas e ideologías políticas, quienes se identificaron con el romanticismo y crearon poesía, cuento, novela, teatro, con la finalidad de incrementar los valores nacionales a través de una expresión propia y auténtica en la que cuajaron las tradiciones humanitarias, formando una legión de literatos entregados, como afirma Guillermo Prieto, a mexicanizar la literatura emancipándola de toda otra y dándole un carácter peculiar. Bajo la imperante ética de la mexicanización de la cultura y la literatura que manifestara y cristalizara su autonomía y originalidad, los lateranenses articularon un programa literario y editorial cuya intención fundamental era el desarrollo de temas costumbristas que coadyuvara con los otros enunciados de las bellas letras, historia, derecho, filosofía, gramática, en la conformación de una imagen representativa del mexicano, lo que dio origen al cultivo y auge del género de los artículos y cuadros de costumbres y de paisajes, que comenzaron a manifestarse primero en los principales periódicos de la década de 1840, posteriormente en sendos atlas como Los Mexicanos pintados por sí mismos y México y sus alrededores, ambos publicados como libro en 1855. También se buscaba el abordaje de tópicos históricos que permitiera la comprensión dinámica, sobre todo evolutiva y trascendente de México como colectividad independiente, lo que se apoyó en y posibilitó el auge del género novelesco en general, de la novela histórica en particular. El otro aspecto que sustentó el proyecto de mexicanización de la literatura articulado por los lateranenses estaba referido a la apropiación y construcción discursiva e icónica de la realidad y la naturaleza, descrita y valorada hasta entonces, como ya he dicho, a partir de la perspectiva y de la visión del mundo, ya del humanismo renacentismo del siglo XVI,
ya de las del barroco contrarreformista del siglo XVII, ya desde las del neoclasicismo racionalista del siglo XVIII, todas ellas percepciones universalistas o ajenas a la sensibilidad y temperamento físico, moral y cultural del pueblo que se definía y proyectaba hacia el presente devenir. En la articulación de ese discurso que expresara la mexicanización de la cultura, la historia y el entorno físico, tuvo un papel definitorio la poesía de Manuel Carpio, poeta mexicano actualmente muy soslayado, como sucede con casi todos los fundadores decimonónicos de la nacionalidad literaria, pero que durante su siglo fue un referente poético básico, muy leído todavía para fines de esa centuria. Luego de las barrocas descripciones de la grandeza mexicana o de la rusticatio mexicana que en su momento formularan Bernardo de Balbuena y Rafael de Landívar respectivamente, José Emilio Pacheco considera que Manuel Carpio fue el poeta al que le corresponde el gran mérito de haber redescubierto para la poesía el paisaje mexicano como tema de celebración. Y es que con poemas como México, el Popocatépetl, al río de Cosamaloapan, sitios y escenas de Orizaba y Córdoba, el Bate, nacido en Veracruz, se dio a la tarea de descubrir y representar artísticamente la naturaleza mexicana a partir de un discurso poético, de una plasticidad particularmente lograda, mediante el que se manifiesta una perspectiva exaltada e idealizada sobre la realidad nacional y la cual expresa cabalmente el imaginario del nacionalismo criollo que fundamentó la concepción casi mesiánica de México, del suelo patrio como un Edén, como un lugar pródigo y de la abundancia, como un paraíso de los elegidos, pues. Dicha formulación ideológica, que fue por lo demás uno de los factores que justificó e impulsó en mucho las ansias independentistas de los criollos novohispanos y la definición de la nación entre 1821 y 1867 aproximadamente, determina en ese sentido la descripción y valoración de las características del espacio poetizado. Espléndido es tu cielo, patria mía, de un purísimo azul como el zafiro. Allá tu ardiente sol hace su giro y el blanco globo de la luna fría. Qué soberbios y grandes son tus montes, cómo se elevan hasta el alto cielo. Cuán fértil, cuán espléndido es tu suelo, qué magníficos son tus horizontes. De tristes cerros la nubosa cima y en sus abismos la fecunda tierra, ricos metales sin medida encierra, que el hombre vil más que el honor estima. A México el Criador en sus bondades le ha dado un aire diáfano, sereno, aguas hermosas, fértil terreno, verdes campiñas, ínclitas ciudades. Como puede advertirse en la expulgada cita, México, de Manuel Carpio, es un poema que exalta e idealiza la fecundidad de la naturaleza mexicana. Mediante una descripción particularmente ágil y dinámica que capta los contrastes de ese espacio-tiempo patrio, se revela al mismo tiempo la total vigencia del espíritu romántico, mejor dicho, su influencia en el neoclasicismo mexicano, que permite advertir y valorar los matices de la realidad escrita. En ese contexto, hay que decir que el hablante poético de México, poema compuesto por 53 cuartetos y que forma parte de la compilación titulada Poesías, alejándose de los códigos y referentes bucólicos mediterráneos y grecolatinos tan propios del neoclasicismo como los que describí al principio, llega a configurar un código léxico y referencial propio, que tiene en la adjetivación superlativa, en el tono y ritmo ágil del verso y en la perspectiva exaltada que ayuda a crear el polisíndeton y los signos de admiración constantes, así como el providencialismo a partir del cual se describe y explica al mundo, los elementos con los que se representa poéticamente a la naturaleza mexicana de una manera novedosa y original, que trasciende las imágenes y la relación hombre-natura, planteadas por los anteriores modelos éticos y estéticos de la tradición. Quiero llamar la atención sobre el motivo y la perspectiva a partir de la cual se plantea la resolución artística del poema, y es que el yo lírico configura su discurso poético como un vuelo imaginario, como un viaje poético que le permite conocer y describir los diversos y contrastantes paisajes y seres que lo habitan,
gracias al cual tiene la posibilidad de visualizar y concientizar las particularidades que conforman al espacio-tiempo patrio. Pero cansada de volar mi mente por los distintos espacios mexicanos, cedo al peso de tanta maravilla, y aquí en el polvo sin vigor se humilla y se anonada de vigor mi frente. Revelador es el hecho de que el acto poético es planteado y asumido como un vuelo, como un viaje, pues gracias a ello el hablante caracteriza, enumera y puede realizar la síntesis poética de las particularidades del espacio-tiempo nacional desde una perspectiva asombrada, lúdica y emocionada, que lo lleva a articular diversas y dinámicas panorámicas sobre la topografía, la flora y fauna patrias, configurando así sendas imágenes poéticas que tienen en la acumulación y la enumeración los recursos estéticos a partir de los cuales se conforma y se le da sentido a esa realidad magnífica y avasallante que se impone. Por otro lado, es pertinente señalar que pese al apego a la norma clásica de Manuel Carpio como poeta, el principal mérito del motivo del viaje es que le permite al hablante poético redescubrir, sobre todo renombrar ese espacio-tiempo con códigos y voces de la propia tierra, de las propias culturas y lenguas autóctonas, lo que hace a la poesía, como una de las expresiones discursivas de las bellas letras, participar en la definición y construcción, tanto icónica como discursiva, del entorno nacional y de un orgullo y una conciencia patrias. Qué grato es ver los altos cocoteros, ceder al peso de sus frutos ricos y flotar sus flexibles abanicos al soplo de los céfiros ligeros. Allá en Oaxaca embelesado admiro en la campiña fértil y lozana, verdes nopales de esplendente grana, hermosa cual la púrpura de Tiro. En las selvas revuelan los zorzales, merlas, tucanes de plumajes gallos, encarnados y verdes papagayos, tordos azules, rojos cardenales, colibrís mil de bullicioso vuelo, de azules plumas, verdes y doradas, del viajero arrebatan las miradas como el arco magnífico del cielo. En México plasmó naturaleza, bosques inmensos de árboles salvajes, bajo cuyos densísimos follajes se propaga intrincada la maleza. Otro tanto pudiera decirse del poema titulado El Popocatépetl, el cual poetiza el ascenso al emblemático volcán mexicano como una posibilidad que le permite al alma gozar sublimidad tan varia. La perspectiva asombrada e hiperbólica desde la que se reconocen y enuncian las características naturales a las que se enfrenta el yo poético, refuerza la sensación de redescubrimiento de una realidad ignota e imponente, donde en medio de la soledad más espantosa, intrépido el viajero, o sea, el hablante poético, se adelanta. Sin embargo, y quizás esto es lo más importante, el viaje poético a la cima del coloso le permite a la voz lírica dar cuenta de una realidad hasta entonces solo referida, mas no conocida, a la vez que realizar la síntesis poética, no nada más de la montaña, sino del entorno que se definía y conocía, México. Y yo desde su alta y prodigiosa cumbre, ven mis ojos pasmados y perplejos dentro de los lejanos horizontes, grandes llanuras, azulados montes, lagos, caminos, pueblos a lo lejos. Detrás de los celajes de occidente, teñidos de oro y púrpura lumbrosa, cual gigante se ven precipitarse del sol inmenso el disco reluciente, más allá de los cerros y gloriosa, levantarse la luna en el oriente. Considero de particular importancia y trascendencia ética y estética que el motivo y la perspectiva del viaje en la poesía de Manuel Carpio no se reduce solo a configurar una plástica y edulcorada imagen del espacio-tiempo mexicano, sino que, dialécticamente, le permite aludir y reconocer también las contradicciones históricas y culturales del momento de la enunciación poética, 1838, que enmarcaba la primera intervención francesa en el país, motivo por el cual el hablante poético concluye el poema México con una especie de oblación mística. Es mi voto postrero, patria mía, pedirle al cielo que dichosa seas. A tu seno retorne la alegría, se unan tus hijos con amante lazo, suelte las armas tu cansado brazo, como en un tiempo cuando Dios quería.
de la prosperidad, en fin, la copa benigno el cielo sobre ti derrame, mientras el mar enfurecido brame entre tus playas y la altiva Europa. Hasta aquí este primer acercamiento al motivo y perspectiva del viaje en la poesía de Manuel Carpio, poeta mexicano cuya incidencia fue definitiva en el redescubrimiento y reconfiguración discursiva, valorativa e icónica de la naturaleza nacional. Analicé algunos poemas descriptivos que Manuel Carpio compuso en 1838. El estudio de los textos mostró que el motivo y la perspectiva del viaje determina tanto la estructuración de las obras como, más importante, el hecho de que las voces poéticas y con ellos los lectores participaron junto con las otras manifestaciones de las bellas letras, historia, derecho, filosofía, gramática, en la configuración de un imaginario nacional, patrio, referido a la representación discursiva e icónica propia, autónoma de la realidad física y natural mexicana. El desarrollo posterior de la historia de la cultura y de la historia de la cultura literaria de México muestra que el objetivo del motivo y perspectiva del viaje se cumplió. La lectura asidua, la popularidad de la poesía de Manuel Carpio todavía durante las postrimerías del afrancesado porfiriato revelan que el viaje y la literatura en la tradición mexicana decimonona articuló sendos entramados literarios que redescubrieron y renombraron discursiva e icónicamente a la realidad mexicana, permitiéndole alcanzar así, dentro del contexto cultural hispanoamericano, una nacionalidad literaria bien específica, la mexicana precisamente. Gracias.